Los drones en la agricultura se han convertido en una herramienta cada vez más importante para los productores agrícolas. Su uso ha permitido tener una mejor comprensión de las condiciones de suelo, plantas y cultivos. Además, permite ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo. Los drones son utilizados en la agricultura para el monitoreo del estado y crecimiento de los cultivos, la detección de plagas y enfermedades, la estimación del rendimiento, la optimización del riego y la fertilización. Los drones agrícolas pueden equiparse con sensores y cámaras que permiten obtener información detallada para generar mapas precisos de la topografía de un terreno. También son utilizados para rociar cultivos con pesticidas y fertilizantes, de manera más precisa y eficiente que las técnicas manuales, lo que reduce el desperdicio y los costos. El uso de drones en la agricultura disminuye el impacto ambiental porque son programados para que la aplicación de los productos químicos sea realizada de forma precisa y controlada. Además, brindan mayor seguridad en el trabajo de campo, al reducir la exposición de las personas a estas sustancias. Cada vez más son los productores que confían en la implementación de los drones en el mundo del agro. ¿Y cómo no confiar en estas maravillas tecnológicas si son capaces de cubrir grandes áreas en poco tiempo, proporcionando datos con gran precisión y detalle sobre los cultivos y el terreno? Su uso ayuda a tomar decisiones sobre el momento adecuado para sembrar, regar, fertilizar y cosechar, lo que a su vez aumenta la producción y la rentabilidad. Ahí estaba lo que es parte de esta gráfica sobre los suelos. Fíjese usted que no hace muy poco, el 2016, la Organización de las Naciones Unidas establece el 5 de diciembre como el Día Mundial de los Suelos. ¿Y por qué? ¿Usted tiene conciencia de la importancia de los suelos? Bueno, lo comentábamos hace breves minutos con Matías Schneider, acerca del 95% de los alimentos provienen del suelo y bueno, imagínense los nutrientes que son esenciales para nuestra vida y su desarrollo. Bueno, para todo eso vamos a hablar hoy en Multiverso con nuestras invitadas e invitados. Y pasamos a saludar de inmediato a Yanay Casas Ledón, investigadora asociada de CRIAM. Muchas gracias, Yanay, por estar con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias por la invitación y hablar de temas tan importantes como lo de que es el suelo. Sí, por supuesto, también el uso de la tecnología aplicada en esto, también viendo la modernización y la buena utilización de los recursos. Saludamos también al doctor Marcos Sandoval Estrada, académico y director del Departamento de Suelos y Recursos Naturales de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción. Doctor Marcos, muchas gracias por estar acá. Bueno, gracias a usted, un gusto poder contar un poco todo lo que ha sido esto del desarrollo de la ciencia del suelo, que es nuevo, realmente es joven en los últimos tiempos. Así que gracias por la invitación. No, gracias a usted por venir escapando de una tormenta eléctrica en Chillán, ¿o no le agarró el rayo? Me vine temprano. Ah, muy bien, entonces. Hay que atender alumnos en la facultad. Genial. También saludamos a Tamara Gorena, doctora, ingeniera agrónoma, docente, investigadora de rehabilitación de suelos de la Facultad de Ciencias Forestales UDEC. Tamara, muchas gracias por estar acá nuevamente. Muchas gracias por la invitación y sobre todo en este día, el Día de nuestro suelo. Sí, por supuesto, hay que tomar conciencia. Yo daba algunos detalles sobre los nutrientes que tiene el suelo, sobre la importancia para nuestra vida. Y claro, yo me recordaba cuando nos comentábamos este tema de este programa, de un conversatorio que se realizó acá en el Centro de Estudios Ambientales del EULA acerca de el río y su composición y la composición también de los nutrientes del suelo, que es tan importante que las actividades antrópicas, al llegar, por ejemplo, en un terreno de una gran urbe como Concepción, cambia drásticamente los nutrientes del suelo, que podría provocar, por ejemplo, varazones en el Golfo de Arauco u otro tipo de determinaciones que muy poco conocemos. Yanay, ¿cómo establecemos esta importancia del suelo para nuestra vida, que nos entrega alimentos y de seguro está protagonista en gran parte de nuestra vida? Claro, efectivamente, bueno, el suelo como tierra en términos general es
la fuente fundamental que sustenta la vida, no solamente si lo miramos desde el punto de vista económico, que lo vemos más directamente que provee los alimentos que nosotros consumimos, sino también que es una fuente reguladora de los ecosistemas, del equilibrio en el ecosistema, nos permite este transporte de nutrientes de un medio hacia otro medio, que también es muy interesante y muy necesario para poder que los ecosistemas puedan estar en equilibrio y puedan sobrevivir. Y también nos permite desde el punto de vista ecológico establecer este gran equilibrio, que sin duda si alteramos el equilibrio estamos alterando evidentemente lo que es los servicios ecosistémicos que pudiera proveer el suelo como recurso, porque hay que mirar el suelo como un recurso y como tal es finito, no es infinito y tiene una capacidad, una biocapacidad de generar recursos que debemos cuidarla. Sí, eso me detengo en que es un recurso finito, no es infinito. Hay que entender esto bien concretamente porque, Marco, si no lo entendemos de esa manera, vamos a caer lamentablemente en las políticas que históricamente nos han llevado a esta crisis climática, a esta nueva modernización. El Departamento de Agronomía de la Universidad de Concepción ha sido pionero también en incentivar la modernización de los sistemas de riego y también de la composición de los suelos. Explicarle a las comunidades que nos están viendo, doctor, la importancia del uso de los suelos. Mira, primero establecer por qué estamos hoy día celebrando el Día Internacional del Suelo. Esto te decía al inicio que no es reciente. Recién la FAO y por mandato de la ONU en el 2014 se da como Día Internacional del Suelo. ¿Y por quién? Por un rey de Malasia, ¿ya?, que fue un gran luchador y hizo tomar conciencia de la importancia del suelo. Y en el día de su cumpleaños, ya él falleció en el 2016, por eso es el 5, se celebra. Ya. O sea, no es por una razón que uno diga una razón medioambiental de peso, no, sino por este luchador, bueno, este luchador manera, rey. Sí, él inicia estas conversaciones por el Internacional de la Ciencia del Suelo en los años por ahí, 2002, ya hay un congreso importante en que se establece de que justamente lo que tú me preguntabas es que el suelo no es infinito, ¿ya? Es un sistema que funciona en base a una organización de los aspectos químicos, de los aspectos biológicos y de los aspectos físicos. Se organiza, ¿ya? Y tiene, bueno, podríamos hablar todo un día, una semana, un semestre con respecto a la organización del suelo como un sistema. Y como un sistema se puede colapsar, ¿ya? Y eso es lo que generalmente desde el punto de vista ambiental a veces se mira al suelo como una solución para todo lo que es residuo. Bueno, lo podemos reciclar a través del suelo y no es así, ¿ya? El suelo tiene ciertas limitaciones, tiene ciertas capacidades, pero todo tiene máximos y mínimos, ¿ya?, en puntos críticos. Y eso es un poco lo que hemos trabajado ya por años, por lo menos en la Facultad de Agronomía y en el Departamento de Suelo, y aportes con nuevos elementos residuos que sean beneficiosos y no perjudiciales. O sea, no basta decir esto es bueno. Profesor, ¿usted se refiere al hábito de botar basura al suelo sin tener la conciencia del impacto? Y no solo basura, sino que a veces podemos pensar, mira, en esto no hay mala intención, hay ignorancia más que nada. Podemos decir un residuo determinado, no, porque tiene ciertas propiedades orgánicas, qué sé yo, va a ir en beneficio del suelo. No es así. Hay ciertos protocolos que se deben cumplir, evaluar, para poder determinar esa calidad que buscamos, calidad química, física y microbiológica, que dé el sustento, y ahí entra el término que se usa mucho y que viene hace bastante tiempo, de sostenibilidad de este sistema. Y un sistema que no solo sostiene la productividad agrícola, que es el alimento. Ustedes vieron cómo estábamos temerosos de lo que iba a pasar en la pandemia si no éramos capaces de producir alimentos en esa temporada para el año que venía, ¿ya? Entonces, no solo produce alimentos, sino que, como decía la colega acá, beneficio ecológico, hábitat, ¿ya? Además, también, fíjate que últimamente, cuando uno ya empieza a ir un poco más en el tema, malas decisiones políticas te pueden generar problemas en el suelo, y esos son problemas ambientales, problemas productivos de alimentos y finalmente problemas sociales. Entonces, es algo bastante más complejo de lo que se pensaba, yo diría, 20, 30 años atrás.
Así es, bueno, como por ejemplo la política de los rellenos sanitarios también, que eso se está cambiando, esperemos, pero también en nuestro panel tenemos una experta en rehabilitación de suelos, Tamara. Conversábamos también hace algunas semanas aquí en TV1 Noticias sobre este fenómeno que lamentablemente parece muy invisible, parece a los ojos humanos, pero al parecer sí hay evidencia científica de que esto está ocurriendo, porque claro, en el suelo también existen no solamente para alimentos o ingredientes para los humanos, sino también para las plantas. De esta manera, cómo se está buscando la rehabilitación de suelos, por ejemplo, nos acordamos la cooperativa de Merquén Quitaray en Santa Juana, que sufrió los embistes de los incendios forestales y nos comentaban, Flavio, no vamos a poder recuperarnos en un plazo de un año. Esto es mucho más tiempo, muchos más años. Claro, quizás puede pasar esta temporada que no haya incendios o la siguiente, pero el suelo, su degradación, lamentablemente para nosotros es mortal. Sí, la degradación de suelo, bueno, como tú dices, es algo muy lento. La tasa de formación de suelo es una escala que nosotros ya no la vamos a ver. La tasa de formación de suelo es muy lenta y son cientos de años. Aproximadamente para recuperar 5 centímetros de suelo se estima que son aproximadamente 200 años los que se demoran. Entonces, posterior a un incendio hay un montón de procesos tanto físicos como químicos que ocurren. Dependiendo un poco también si el incendio fue muy fuerte, las temperaturas que alcanzaron, vamos a tener distintos escenarios frente a lo que va a pasar con el suelo. Hay cambios de pH, hay pérdida de fertilidad, volatilización de algunos compuestos. ¿Y qué pasa con eso? Al tener un suelo descubierto también vamos a tener una mayor erosión, nuestro suelo va a estar más provisto, puede afectar más tanto la erosión hídrica, la erosión eólica. Entonces todo eso hace que haya una sinergia con nuestra pérdida de suelo y con los problemas que puedan ocurrir posterior a un incendio. Por ejemplo, también hay algunos, dependiendo un poco también de la cantidad de ceniza que se generó, ¿no es cierto? Las cenizas son hidrofóbicas, entonces posteriormente la lluvia, al caer sobre la ceniza, va a producir un encostramiento del suelo. Entonces todo eso hace que los suelos, que cueste recuperar un suelo posterior al incendio. No tiene que ser una medida pasiva, sino que tiene que ser más bien activa. Y claro, entendiendo también la importancia de los recursos, porque claro, como usted bien establecía, profesor, todo esto está involucrado, no es que el suelo sea parte de un bosque u otro tipo de ecosistema, también están presentes y desde también del Centro de Recursos Hídricos y Agricultura también han estado muy pendientes de cómo se va comportando este tipo de suelos, generalmente en las zonas rurales, donde vemos también mayor presencia de plantación exótica, ¿cierto? De plantaciones muchas veces que no ayudan a la propia rehabilitación del suelo, como también establecía Tamara. Entonces, Yanay, ¿cómo se está trabajando a través del Centro de Recursos Hídricos y Agricultura para la minería esta situación? Porque, claro, uno piensa 50, 80 años para una rehabilitación es demasiado tiempo. Son bastantes generaciones de familias que son afectadas por una irresponsabilidad muchas veces, o como también lo establecía el doctor, a veces la ignorancia en una decisión política de establecer ciertos negocios en ciertos lugares que no concuerdan. Claro, bueno, si retomamos el tema de los incendios, yo creo que hay muchas acciones que debemos hacer con vista a que, por ejemplo, estos mega incendios que ocurren casi todos los veranos y que no estamos exentos que este verano sea mucho más caluroso por efecto del cambio climático, y tampoco estamos exentos de que tengamos nuevamente episodios tan críticos como son incendios o mega incendios. Sin duda yo creo que hay que gestionar de mejor forma lo que es la planificación territorial. ¿Cómo gestionamos esto frente a estos temas que quizás frente a los monocultivos, frente a otros tipos de plantaciones? Yo creo que es importante ver la forma estratégica de cómo hacer de que esto
estas grandes extensiones de tierra no sean solamente cultivadas por monocultivos, sino también integrados a otros tipos de cultivos o bosques forestales, para que no haya esta gran afectación masiva que fue el año pasado y que fue bastante crítica para Santa Juana, sobre todo, que se quemó aproximadamente un 80%, y lo que implicó eso en términos de sociedad, en términos general, porque implicó un movimiento, gastos, recursos a nivel de gobierno, también problemas sumamente importantes para la sociedad y para el pueblo que vivía ahí. Entonces yo creo que hay que ser un poco proactivo a la hora de tomar decisiones en vista y pensando un poco más allá, no esperar, no tomar soluciones reactivas, como decía mi colega, porque en realidad restaurar algo es mucho más costoso que prevenir. Entonces yo creo que es sumamente importante tener una visión a largo plazo de cómo gestionamos en términos general todo, porque esa visión a corto plazo no es sustentable con el tiempo y no nos va a garantizar en un futuro que todos estos episodios que ya hemos vivido no se vuelvan a repetir, y vamos a tener siempre estos problemas día a día, porque no tenemos esta visión a largo plazo. Claro, y justamente ese ha sido igual el tema central de este año, la prevención, establecer las políticas. Bueno, si tocamos el tema de los incendios forestales, el Poder Judicial ya está avanzando en las investigaciones para establecer responsabilidades, las empresas también están estableciendo nuevos protocolos de prevención, pero también tenemos distintos tipos de suelos. Igual me gustaría, doctor, que les pudiéramos comentar a la gente los tipos de suelos que hay, porque son distintos a lo largo de nuestro territorio geográfico, y su utilización, su uso también son distintos. Bien, tu pregunta es compleja. Necesitamos varias clases para explicarlo, pero vamos a tratar de resumirlo. Por lo menos lo que es la 8ª región y la región de Ñuble, los diversos suelos que tenemos ahí presentes. Lo que estamos aquí en la ciudad de Concepción, el origen de estos suelos en general son in situ. ¿Qué significa? Que en algún momento geológico, tiempos atrás, la roca que emergió, que se enfrió del magma, esa roca se meteorizó, se descompuso, por decirlo así, por acción del clima, por acción también de la vegetación colonizante, y en miles y millones de años fue formando lo que hoy día vemos como suelo, ¿ya? Entonces ahí tenemos origen de suelos de materiales, rocas sedimentarias y rocas metamórficas. Cuando usted va por la carretera, los sedimentarios, aquí a la salida de Concepción hacia Penco, ve unos suelos muy amarillitos, muy como marga, le dirían los españoles. Sí. Eso es sedimento. Y cuando ve unas rocas laminosas así, qué sé yo, eso es metamórfico. Perfecto. Y esos suelos rojos que uno ve provienen de la transformación de ese material en el tiempo, y que se expresa mayormente. Parte de la evolución de este proceso es la arcilla, eso es lo que usted, y el hierro, ¿ya? Que lo ve rojo. En la zona ya de Chillán tenemos suelos de origen volcánico. ¿Por qué digo de origen volcánico? Porque son cenizas volcánicas en un periodo importante de gran actividad desde la alta cordillera, que se han generado y que se han distribuido estos materiales, ya sea por agua, por viento, y se han depositado en las zonas bajas que hoy en día conocemos como la depresión intermedia, y ahí tú tienes suelo de origen volcánico. Evidentemente que el suelo de origen volcánico, por su origen, por su formación, que ya no fue de una meteorización de una roca, sino ya llegó un material trabajado, ¿ya? Y se depositó aquí, evolucionó más rápido, con una vegetación, y tiene características desde el punto físico y también química que son quizás superiores a lo que tienes acá en la zona, digamos, de Concepción, en ese sentido. Pero el problema es que acá se ha erosionado demasiado, ¿ya? Estos suelos están tremendamente afectados por erosión. Yo diría que, bueno, las mediciones que han hecho la gente del CIREN junto con la Universidad de Chile dejan claramente que más del 60% está bajo algún grado de erosión de nuestro suelo, ¿ya? Y llama la atención, a pesar de todos los esfuerzos que se ha hecho a través de la forestación, que no hemos logrado recuperar eso. Los incendios lo han dejado bastante claro. Me ha tocado evaluar la calidad de lo que queda en el sector agrícola, y la verdad que llama mucho la atención que, si bien el incendio lo afectó, es tanto ya el grado de erosión en que se encuentran esos suelos,
que nos afectó un poquito más, no. O sea, sigue siendo de muy mala calidad lo que hoy día tenemos. Y hemos perdido miles de años de un proceso acá. No quiere decir que eso no esté pasando hacia el lado, digamos, de la zona de precordillera y la depresión intermedia. El suelo tiene más resiliencia nomás, por su origen, ¿ya? Pero igual está habiendo una degradación. Entonces, la degradación, este 60% que nos explica, también se presenta más a la costa, entonces, o por la prevención urbana. Sí, yo diría que se concentra principalmente en lo que es cordillera de la costa, ¿cierto? Y las terrazas marinas, pero te insisto, o sea, también cuando muy joven, y te entran las publicaciones, partí haciendo mediciones en precordillera, en donde precipitaciones sobre los 30, 40 milímetros que pudieran caer en un determinado periodo, qué sé yo, podríamos perder hasta en una pendiente de 8%, hasta 12 toneladas por hectárea. Entonces lo medimos, me acuerdo, andaba yo midiendo por ahí arriba en la precordillera, ya hacíamos una especie de callanas ahí para recoger las pérdidas. Lo que es impresionante. Lo que pasa es que como son suelos profundos, claro, no se nota. Entonces pareciera que no pasa nada, pero está pasando. Y lamentablemente todo eso se ha hecho, todo se ha publicado y poco hacemos, ¿ya? Ha entrado algunas... la gente de línea que ha trabajado con los agricultores de la zona de Santa Bárbara, por ejemplo, o otra zona de ahí, del Carmen, quiero decir, principalmente, se han optado algunas técnicas de mínima labranza. Y ellos han visto, más allá de favorecer la conservación del suelo, ya han mejorado su rendimiento. O sea, métodos más amigables, ya más biodinámicos, al final tienen una mejor respuesta, tanto en los rendimientos, que es lo que le interesa, y en lo que le va a redituar al agricultor, ¿ya? Como también en la protección de este sistema suelo. Y en eso, no sé si me estoy alargando. No se preocupe, sí. Y en eso sí hemos avanzado bastante. Yo te digo, hay muchas propuestas, ¿ya? En este momento de mínimas labranzas, de manejo de residuos, vermicompost, en fin, que está probado que son buenos para rehabilitar, recuperar, mejorar, mantener y tener mejores producciones. ¿Ya? Claro, porque siempre, o hace años se comentaba, que claro, para una decisión política importante tiene que haber evidencia científica. Bueno, aquí le hay evidencia científica no de un par de años, de décadas, y que se está realizando teniendo en consideración lo que aquí ocurre. O sea, gracias a esta información nos da también un panorama mental de dónde se están concentrando las principales zonas de erosión de los suelos, la pérdida de los nutrientes. Y claro, son las zonas urbanas, las zonas también costeras, como usted bien decía, profesor. Pero claro, y esto también se evidencia, Tamara, con lo que conversábamos hace algunas semanas, de este conversatorio que se realizaba en el centro de EULA acerca de qué tan afectada está el suelo en el río Biobío, que cambia su composición total, que provoca incluso, y se está comprobando, también lo decían el Centro Milenario Oceanográfico, varazones en el Golfo de Arauco, porque claro, cambian los nutrientes de la tierra, del agua propiamente tal. Todo esto es un ecosistema y eso nos lleva a grandes preocupaciones. Vemos en el verano manchas algales en el mar. Eso para las comunidades no significa, no nos podemos acercar al mar porque está en estudio, algo está ocurriendo ahí, nos distanciamos de esto, pero poco sabemos de cuáles son sus orígenes y poco sabemos también qué decisiones se están tomando para revertirlo. Bueno, hay varios puntos ahí. Un punto también, bueno, desde el punto de vista agrícola, la mala fertilización, bueno, agrícola forestal, que de repente siempre, antes de poder tomar la decisión de plantar, hay siempre que evaluar qué tipo de suelo tenemos, cuáles son nuestros niveles iniciales de fertilización y no fertilizar de una manera a la loca, agregar 1000 nitrógeno, 1000 fósforo, 1000 potasio. No, porque ¿qué pasa? Que la planta, una vez que nosotros, ¿no es cierto?, fertilizamos, la planta va a tomar lo que ella necesita y posteriormente con las lluvias esto va a bajar y muchas veces nosotros tenemos niveles freáticos bajo nuestro suelo, que la contaminación por nuestro efecto de la fertilización, de un exceso de fertilización, va a caer a los niveles freáticos y posteriormente eso va a caer de alguna u otra manera, va a llegar a los ríos o al mar. También los efectos de la contaminación, ¿no es cierto? Las empresas muchas veces tiran sus residuos que están
con ciertos niveles de contaminantes, ¿no es cierto?, ya sea nitrogenado u otros, que pueden afectar también el pH, y al afectar el pH va cambiando la biodisponibilidad de ciertos nutrientes. Entonces todo eso va afectando y que va llegando un montón de cosas al mar que hace mucho tiempo no llegaban. Y también una cosa muy importante, nuestros suelos actúan como filtro. Si nosotros no tenemos una buena calidad de nuestro suelo, los suelos no van a actuar de la manera adecuada como deberían de actuar como para nuestro filtro. O sea, hay varios estudios donde se pone agua con sí, distintos materiales y se va agregando al suelo y después sale agua limpia. ¿Por qué? Porque el suelo es un filtro natural. Entonces, por eso también es importante, porque mejora también la calidad de nuestras aguas subterráneas. Entonces, el suelo en verdad tiene muchas cualidades y por eso también hay que cuidarlo. Sí, me acuerdo de ese ejemplo, sí, de un bosque nativo, un tierra de bosque nativo versus una tierra, un monocultivo, muy distinto lo que ahí sale. Estamos conversando, ha pasado bastante rápido este primer bloque, conversando sobre el uso de los subsuelos, por qué hoy es el Día de los Suelos. Bueno, todo esto también fue por un luchador social, un rey también del Medio Oriente, se establece a través de eso, y bueno, seguimos conversando los suelos. Y a la vuelta de esta pausa vamos a ver otro video en relación a los suelos para comentarlos. Ya volvemos. De Julio Escames, que cuenta la historia de la farmacología, de la medicina en nuestro país, es uno de esos tesoros ocultos que tenemos en Concepción. De hecho, en este mural aparecen personajes como Violeta Parra o Daniel Belmar. Estamos hablando de una colección de piezas de arte que va más allá de la pintura, en este caso de los murales, sino que también abarca trabajo de vitral, trabajo de murales mosaicos, trabajo también de escultura. Convoca todos los días, todas las semanas, cientos y cientos de personas que vienen a verlos. El cuerpo de la mujer de partida está desnudo, pero a su vez también se ven sus huesos. Ciudad Mural, este viernes, 21 a 30 horas, a través de TVU y sus multiplataformas. Conéctate con lo que está pasando a tu alrededor. En vivo y en directo seguimos con nuestra programación aquí en Televisión de la Universidad de Concepción con nuestro programa Conéctate. Justamente lo que nos arrojó la pandemia tiene que ver con que ese líder, esa figura motivadora de la lectura, que implica fomentar realmente la lectura, que es el profesor, estuvo ausente, ¿no? O estuvo, digamos, de otra manera, materializado detrás de una cámara probablemente, o incluso detrás de un WhatsApp. El remo tuvo una gran actuación en las aguas sanpedrinas y bueno, igual con el canotaje cumplimos con los pronósticos y superando un poco las expectativas. Y ya en primero básico se comienza el trabajo de la decodificación, pero esta decodificación debe ir precedida por la conciencia fonológica. Algo nuevo para nosotros, para el deporte en Chile en realidad, el BMX para nosotros quizás estaba olvidado, al menos en Concepción, y de repente salió olímpico, de repente salió los Panamericanos acá en Chile, y para nosotros jóvenes al menos fue increíble, una sensación de, no sé, de seguir adelante, de mucha motivación. Conéctate con especialistas en diversos temas. Conéctate TVU, lunes a viernes a las 20:45 horas, a través de nuestras multiplataformas. Conéctate TVU. Aquí tenemos una representación del suelo teórica. Vemos que está formado por diferentes horizontes y a su conjunto se le llama perfil edáfico. Desde arriba hasta abajo, el primer horizonte que nos encontramos sería el O, que son restos de animales y vegetales que no están descompuestos. A continuación tenemos el horizonte H, materia vegetal y animal que sí que está descompuesta en su totalidad o parcialmente. Después el A. El A es un horizonte
bastante importante puesto que es más oscuro, tiene más cantidad de materia orgánica y en él se encuentran la mayoría de las raíces de los microorganismos y de la fauna. Estos dos horizontes, el H y el A, son los más fértiles y sin embargo son los más erosionables. A continuación tendríamos otros horizontes como el B y ya pasamos enseguida a la roca madre alterada y a la roca madre sin alterar. Otra característica importante de los suelos es su color. Nos puede decir muchísima información acerca de ese suelo. Seguramente habréis oído que un suelo, cuanto más negro, más fértil es. Y eso es así porque tiene mayor cantidad de materia orgánica. Aquí tenemos varias muestras. Por ejemplo, este de aquí es rojo, indica una mayor presencia de hierro. El que tenemos en nuestra zona es un suelo marrón, indica que es pobre en materia orgánica. Para ver el verdadero color de un suelo, lo ideal es humedecerlo un poco. Por ejemplo, este rojo, para ver su verdadero color, si lo humedecemos un poco se resalta muchísimo más. El suelo de nuestra zona tiene una textura muy suelta. Eso significa que retiene poco el agua. Si lo comparásemos con un suelo arcilloso, veríamos que podríamos hacer un pequeño cilindro y eso significa que es un suelo más elástico. Este se nos deshace enseguida. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque este suelo proviene de las rocas que componen este paisaje, que son unas rocas realmente de gran dureza. Sin embargo, generan suelos muy ácidos y muy poco equilibrados, y eso hace que sean muy vulnerables a la erosión. Cuando caminamos, corremos, montamos en bici, estamos compactando y erosionando el suelo. Hagámoslo solo por los sitios habilitados para ello y con ello estaremos protegiendo el suelo. Ahí estaba otro video que explica más o menos la composición del suelo, también ejemplificando los distintos segmentos que tiene, estableciendo también la importancia que muchas veces desconocemos y claro, esta historia que ustedes tres nos han contado durante la primera parte y quedarnos en eso, quedarnos en que este conocimiento tenemos que tomarlo, tenemos que hacernos responsables para esto, responder esta pregunta, generar conciencia y de esa manera que se tomen mejores decisiones como sociedad, porque al parecer ya nos está tocando o pisando los talones lo que es la erosión. Sí, bueno, como lo decía anteriormente, yo creo que las buenas decisiones se toman pensando, teniendo esta mirada a largo plazo. Y bueno, tener presente que el suelo es finito y que debemos cuidarlo una vez más, que es uno de los motores principales de asegurar la seguridad alimentaria, sumamente importante para lo que se nos viene a futuro. Entonces, si aún más degradamos estos suelos, menos capacidad tenemos de producir alimentos, entonces vamos a entrar no solamente en un problema climático, que evidentemente ya estamos viviendo, sino también en problemas como crisis alimentaria, algo que quizás es sumamente importante y que se va a venir en los próximos años. Pero sin duda es relevante tener presente que el suelo es un recurso y que la sociedad en términos general tiene siempre algo positivo que hacer para revestir un poco eso o para aportar desde cada mirada como sociedad. Muchas veces planteamos y muchas veces las personas dicen, no, pero yo soy tan pequeño, tan ínfimo que mi acción prácticamente no repercute en nada. Entonces yo creo que es una mirada bien pesimista de abordar o de mirar los desafíos futuros. Yo creo que todos, desde nuestra área de acción, por mínima que sea, tenemos un rol importante que jugar en conservar lo que es la naturaleza, el suelo, el agua, todos los recursos en términos generales. Yo no sé si han podido escuchar que hay un sobregiro ecológico, es un término donde nos alerta un poco de cómo es la velocidad en que nosotros como sociedad agotamos los recursos, no solamente el recurso suelo, sino también el recurso agua, toda la capacidad, la biocapacidad que tiene el suelo de regenerar estos recursos que día a día consumimos, cada vez está siendo más agotado debido a la velocidad con la que nosotros lo estamos consumiendo y la capacidad, como decían nuestros colegas,
de regenerar el suelo es muy largo, lleva mucho tiempo. Entonces, ese delta, ese desfase en términos de tiempo está haciendo que tengamos un sobregiro ecológico. Actualmente Chile, según la Red Global de Huella Ecológica, dice que el sobregiro ecológico en Chile, particularmente para el año 2023, fue el 18 de mayo. Significa que el 18 de mayo, hasta el 18 de mayo consumimos todos los recursos que debió haber producido la naturaleza en su forma natural para el año 2023. Entonces estamos todavía en un déficit bastante importante y eso básicamente se debe muchas veces a nuestros patrones de consumo. Nuestros patrones de consumo, nuestros patrones de desarrollo, que no estamos creciendo, pero no nos estamos desarrollando a costa de un modelo bien lineal en términos bien dependientes de los recursos. Yo creo que ahí debemos que desacoplarnos un poco cómo crecemos, yo creo que es importante crecer, pero un poco desacoplarse de estos recursos o tratando de que los recursos que extraigamos de la naturaleza tengan más tiempo, más vida útil en la economía. Yo creo que eso es sumamente importante. Sí, y claro, teniendo ese punto, porque claro, siempre se habla de progreso, que queremos progresar, somos un país subdesarrollado, en una región subdesarrollada, pero ya, progresemos, pero ¿hacia dónde? ¿O queremos imitar a algún país que lamentablemente no lo ha hecho bien? Progresar con una identidad local, con una identidad, con nuestra evidencia científica. Y claro, todos queremos progresar, estar en una sociedad mucho mejor, más desarrollada, pero ¿en qué tipo de sociedad? Una sociedad donde no podamos alimentarnos, donde no podamos salir porque el cambio climático ya nos afectó o tocó la puerta. Y claro, al principio veíamos un video sobre el uso de las tecnologías, que algo, profesor, también nos puede ayudar a cómo vamos direccionando el propio uso de los suelos o su conservación. El propio Ministerio de Agricultura ha promovido la modernización de los sistemas de riego, más conciencia, porque al parecer ese es el punto más débil que tenemos, que es la conciencia sobre cómo estamos utilizando. Y claro, desde la Facultad de Agronomía hemos visto, y usted lo puede ver en Chillán, la modernización, que es parte importante de la inversión y claramente nos va a ayudar claramente a prevenir estos escenarios que lamentablemente se han visto en nuestro territorio. Mira, tú tocaste un punto muy importante, la formación. La formación en este momento, por lo menos de nuestros alumnos, en su malla es transversal el término sostenibilidad. Cualquier cosa que queremos generar tiene que ser sostenible en el tiempo, ¿ya? Desde el uso de nuevos tipos de herbicidas amigables con el medio ambiente, fertilizantes que son más biodinámicos, ¿ya? Mira, los últimos proyectos que me recuerdo que hemos estado trabajando, por ejemplo, es a través de la lombricultura. Las lombrices, que no son todas iguales, si alguien piensa que son todas iguales, no lo son, generan diferentes, unas se mueven más, otras no salen arriba, en fin, y hay algunas que son capaces de traer materia orgánica, generar espacio poroso, descompactar suelo, ¿ya? E incluso en lo que estamos es activando ciertos residuos, por ejemplo, que se acumulan, ¿ya?, de los plásticos, y a través de hacer pasar por el tracto de estas lombrices podemos, a través de su sistema enzimático, ir eliminando ciertos compuestos no deseables y a la vez favoreciendo la biofertilidad de los suelos. Eso es bastante innovador. Un trabajo que estamos haciendo con gente de España. Están las colegas, digamos, muy también dedicadas a lo que se habla de biochar, que son subproductos que genera la propia agricultura o alguna industria, claro, y que pueden ser reutilizados, pero modificándolo. No es que tú lo tomes y lo tires así al suelo, sino que haces ciertas modificaciones. Vamos aprendiendo también, porque aquí yo creo que estamos en ciertas etapas. Mira, yo creo que en los años 80, 90, lo que hicimos fue preguntarnos. Si tú no te preguntas, no vas a avanzar, definitivamente. ¿Qué nos preguntamos? ¿Por qué bajaban los rendimientos? ¿Por qué se estaba perdiendo el suelo? ¿Y qué lo hicimos en segundo término? Cuantificar. Lo que no es cuantificable no puede ser mejorable.
y ya sabemos que perdemos. Yo te di algunas cifras, te puedo dar las de acá, de la cordillera, los suelos rojos, estos metamórficos, qué sé yo, graníticos, sedimentarios, cuánto pierde de acuerdo a la pendiente, podemos calcular, de acuerdo a la vegetación. Hay una ecuación Wittmeyer que todo el mundo la maneja en agronomía, por lo menos en forestal, estoy seguro de eso, perfectamente. Lo que estamos ahora entrando en una etapa es cómo vamos a actuar realmente, cómo vamos a mejorar. Yo creo que ahí estamos un poco estancados, avanzando en la academia, pero entendamos que la academia es como, y la ciencia es la que te va dando el aviso, te va dando las cosas innovadoras, entre prueba y ensayo, errores también que vamos cometiendo, pero tiene que haber una instancia que es la que va más allá con la sociedad misma, me refiero a los agricultores, o con las ciudades, y la ciudad tiene mucho que decir también, ¿ya? Tiene mucho que decir. Y por eso que nosotros hace 10 años que estamos aquí en la ciudad de Concepción con la Facultad de Agronomía también, ¿ya? Porque entendemos que es un agrónomo que va a tener que ir a interactuar con este nuevo mundo que es de cemento, pero que lo podemos transformar de manera más amigable con nuestras plantas, con nuestras flores, con nuestras hortalizas. ¿Por qué no? En tu balcón disfrutar de unas lindas, hermosas rosas, plantas, en fin, aprender a cuidar, así como se tienen mascotas, ¿ya? Que hoy día las queremos, las cuidamos, las llevamos al veterinario, en fin, una planta es un ser vivo también. Entonces, estar encerrado en 4 paredes, qué sé yo, y tener a alguien a quien cuidar te da otra dimensión de la vida. Y en eso está la agronomía hoy en día también, ¿ya? Es lo que es el agua, es lo que es los sistemas de riego modernos para economizar. El suelo, después de las masas de agua que tú tienes de agua dulce, digamos que entre comillas podrían estar disponibles, el mayor reservorio de agua es el suelo, definitivamente. Y en la medida que tú deterioras el suelo, mal usas lo compactas, ese espacio donde se guarda esa agua útil para las plantas o para nosotros mismos el día de mañana, va disminuyendo. No es una hectárea que disminuye, el mal manejo se replica en miles de hectáreas, ¿ya? Entonces es a otra escala el daño, pero esa escala, como decía la colega acá, no la va a ver a lo mejor el individuo. Él dice, ¿yo qué puedo hacer? Sí, a lo mejor uno como un individuo no puede hacer. Es ahí donde necesitamos políticas públicas y de Estado que traspasen los gobiernos. Mira, el jueves voy a tener, creo, al ministro de Agricultura al frente, que tengo que exponer allá en Chillán sobre justamente agricultura familiar campesina y los modos de mejorar su suelo. Y que se prepare porque le voy a dar un par de consejos. Y no a él solamente, sino que al mundo político, ¿ya? Porque mira, yo soy nacido acá y criado en Concepción y llegué a estudiar agronomía hace muchos años atrás ya. Y lamentablemente he visto pasar casi una vida y no salimos de este estancamiento. Veo a las colegas jóvenes hablar de lo mismo que hablábamos cuando yo era joven, ¿ya? Veo que se está trabajando, lo que te digo, no biofertilizante, pero ¿hasta dónde? O sea, está bien, somos circo pobres, decimos a veces, pero estos señores corales, no somos capaces de hacer todo. Tenemos que enlazarnos. Exacto. Y ahí donde yo veo que falta un accionar de parte del Estado, de los gobiernos, de poder ir en algo que es mayor, que es el bien común, hacia lo que va a beneficiar a la sociedad, tener suelos saludables. Y ahí entramos en otro concepto. Mira, aquí tuvimos el primer congreso, yo diría, de Latinoamérica y de Chile de todas maneras, de lo que era salud planetaria. ¿Quién estaba metido en salud planetaria? La gente de salud, pues, farmacia, ¿ya? Y agronomía, porque al final se han dado cuenta que la salud planetaria, lo que tú comes, que viene del suelo, ¿ya? Es cierto que hay hidroponía, qué sé yo, pero es imposible alimentar a este planeta con ese sistema. Necesitamos el suelo, ¿ya? Tiene que ver con la salud al final. Y eso es la salud planetaria. Eso es lo nuevo que estamos incorporando. Un colega muy joven ya viaja luego a Malasia, al Congreso Internacional que va a haber, pues viene de lleno esto de salud planetaria. Porque se ha entendido en esa dimensión el suelo, ¿ya? Es que esa esfera de la sostenibilidad es un eje a trabajar
un desafío para todos y todas, porque claro, también entendiendo el trabajo del Ministerio de Agricultura, saludamos al ministro Esteban Valenzuela, que muy gentilmente siempre ha estado ligado a la Universidad de Concepción. Sí. Estamos hablando de todo tipo de temas y también acerca de los desafíos, porque claro, como usted bien lo indica, bastantes cosas han ocurrido que nos han llevado a tomar una decisión. O sea, si usted en su casa quiere vivir un verano nuevamente con humo, incendio forestal, con sequía, con alza de precios en la agricultura, bueno, establezca también reuniones con sus representantes políticos, porque de otra manera, lamentablemente, nos vamos a seguir con este progreso, entre comillas, que es un progreso a la miseria, un progreso que no nos está llevando a ningún otro lado que a perder nuestros recursos que son envidiados en todas partes del mundo. Los mayores tipos de ecosistemas están presentes en territorio chileno, entonces es un laboratorio científico, lo han dicho de muchas maneras, tanto el sur de nuestro país en el ámbito biológico, la flora, fauna, como en el cielo, en el norte de nuestro país. Entonces tenemos que generar este tipo de conciencia y la crítica claramente van para las personas que tienen esas decisiones políticas y que por uno u otro motivo no la han querido tomar. Es complejo, pero aquí estamos hablando de la pérdida, ¿sí? La pérdida, la degradación del suelo. Tamara, experta en rehabilitación del suelo, la sostenibilidad es un eje que tenemos que trabajar no solamente en el ámbito medioambiental, sino al parecer como sociedad. Sí, absolutamente. Y me quiero también un poco detener en tus comentarios porque también los incendios forestales, los incendios es un 98% tiene ocurrencia por el efecto de nosotros mismos. Entonces, en lo cero debiéramos de partir. Si bien preocuparnos de nuestro suelo, partir porque también tenemos que ser criteriosos a la hora de que cuando hay altas temperaturas, se sabe el 30-30-30 de temperatura sobre 30 grados, altos vientos, de que los incendios se van a masificar un montón. Entonces hay que ser consciente, las colillas de cigarro, los asados, si es que usted va a caminar al cerro, o sea, ser muy consciente de esto. Con el cambio climático se sabe que vamos a tener veranos muy calurosos, entonces, y con bajas precipitaciones, entonces muy secos, con harto viento. Acá en la zona de Concepción hay harto viento, entonces hay que preocuparse demasiado a la hora de poder ir a caminar al cerro, a poder usar nuestros recursos naturales. Entonces hay que tener también conciencia de eso. Yo creo que eso sería como el punto inicial de todo. Y por otro lado, yo creo que también la formación de todos los que estamos en las carreras de agronomía, de forestal, hay un eje transversal que es la sostenibilidad. O sea, ahora ya no se puede hacer un uso indiscriminado de recursos. Siempre está, yo creo que como caballito pensando de que tenemos que mirar todo el ecosistema y no hacer el uso indiscriminado de ello. Entonces, tener una mirada sostenible, también desde el punto de vista, bueno, lo que pasó en el norte con la ropa, o sea, hay que cambiar todo, tener una visión distinta como ser humano acerca de lo que estamos viviendo actualmente, desde los microplásticos, el uso de ropa, el uso de fibras no naturales. Entonces todo eso va a contribuir y que nosotros tengamos un aumento también en la contaminación, de la degradación del suelo, contaminación de agua. Se sabe ahora, a un estudio hace poco reciente se encontró microplástico en la leche materna. Entonces es algo que si ya seguimos... no solo en nuestros pulmones. Sí, entonces si seguimos de esta manera es algo que vamos directo al fracaso como sociedad humana. Entonces no es solo como pensar, yo creo que como micro, sino que como decía la colega, cada persona tiene que aportar su granito de arena, desde de repente elegir usar bolsas reutilizables, los plásticos de un solo uso, no ocuparlos. Entonces yo creo que es una decisión que tomamos todos los días. Sí, perfecto. Y claro, entender y tomar esto con responsabilidad y dar el ejemplo. Dando el ejemplo, se realizan también este tipo de buenas iniciativas. Pasemos a la inteligencia artificial porque queremos ver las 3 medidas para evitar la contaminación del suelo. A ver, veamos qué respuestas nos da Bart de Google. Veamos. Ahí dice...
La contaminación es un problema grave que puede tener un impacto negativo en el medio ambiente y la salud humana. Sí, lo hemos hablado. Hay muchas cosas que podemos hacer a nivel individual y colectivo para ayudar a reducir la contaminación del suelo. Veamos las 3 medidas. Reducir el uso de productos químicos, importante. Veamos el segundo. Mejorar la gestión de residuos, también lo hablamos. Y apoyar las prácticas sostenibles. O sea, hemos tocado, te ganamos inteligencia artificial. Pero sí, al fin. Pero sí, no, y de hecho teníamos como 6 nosotros aquí. Pero sí que hay establecer, claro, sostenibilidad. El impacto de los químicos en el suelo, al parecer no estamos teniendo el nivel de conciencia, pero tampoco al parecer hay protocolos bien establecidos de parte de las autoridades o del Estado chileno con respecto a eso. Vemos denuncias, por ejemplo, en el humedal Vasco da Gama, los vecinos de Parque Central constantemente nos envían videos. Mire cómo están las condiciones del agua, un agua gris en un entorno natural. ¿De dónde sale eso? Hemos consultado a la Dirección General de Agua, se están realizando los estudios, sumarios sanitarios por parte del Ministerio de Salud, pero mientras que todo eso ocurre, estas acciones siguen ocurriendo también. Sí, ciertamente. Claro, como hemos venido hablando toda la tarde, todos estos sistemas son interconectados, significa que un contaminante en el aire incluso camina en todos los ecosistemas, llega al suelo, del suelo llega al agua. Entonces, esa contaminación difusa, que se clasifica así porque no sabemos cuál es el origen puntual, sí. Y por eso se le dice contaminación difusa, porque puede provenir de diferentes fuentes de contaminación, incluso de uso mal de químicos, de quizás muchas veces hasta químicos que usemos en nuestras casas porque ocupamos naturalmente claro. en las casas, entonces muchas veces obviamos esas partes, pero también todos esos tipos de contaminantes también llegan, se disponen en algún momento, en algún sitio que como sociedad no vemos. Entonces, muchas veces nos procuramos por ver que, por ejemplo, no sé, tenemos una laguna que no funciona bien, pero muchas veces nosotros también somos responsables de que eso llegue ahí, porque llegamos, comemos al lado, nos interiorizamos ciertamente qué estamos haciendo al respecto, entonces quizás queremos desgraciadamente matar un bicho, usamos un tipo de producto químico, entonces todo tiene productos químicos, todo tiene productos plásticos, microplásticos que la sociedad no conoce que tiene, los mismos productos de higiene que son también microplásticos también, entonces todo que consumimos tiene esa cantidad de carga contaminante que no somos capaces de imaginar que están y que indirectamente también nosotros somos precursores de ellos. Sí, somos precursores muchas veces por ignorancia, pero claro, este programa es para tomar conciencia. Otra de las respuestas, profesor, era sobre la gestión de residuos. Yo sé que le va a poner una mala nota a nuestra gestión de residuos, pero ¿cómo podemos solucionar eso? A ver, sí, pues yo creo que estamos, la verdad, en pañales en gestión de residuos en nuestro país, definitivamente. Y más que en PN estamos mal. Mal, sí. Bueno, lo que yo te decía al principio, primero ya tenemos una pregunta, ¿cómo estamos? Estamos mal, tenemos una respuesta. De ahí tenemos que cuantificar, y si hablamos de sostenibilidad, ¿cómo vamos a evaluar la sostenibilidad claro. del suelo, por ejemplo, y si vamos a tirar? Bueno, la vamos a hablar con indicadores, pero esos indicadores tienen que tener ciertas características. Y ahí hoy en día existen las metodologías para evaluar qué tan mal o tan bien estamos. Entonces, tú, en base a eso, también están los laboratorios que te permite cuantificar, saber, y una vez que tienes eso, y eso es rápido, ¿ya? Bueno, ahí vienen las decisiones. Decisiones que pueden escalar, que pueden ser decisiones que la sociedad puede ayudar de manera individual, los jóvenes, qué sé yo, o decisiones que a otra escala mayor, en donde necesariamente va a intervenir el privado, el Estado, ¿ya? Y se tiene que hacer. O sea, yo te digo, no podemos excusarnos en la ignorancia en este momento. 30 años atrás a lo mejor sí. Claro. Podríamos dar un perdonazo así, decir, ya, bueno, ese es el término, faltaba conocimiento, había ignorancia, no sabíamos lo que estábamos haciendo. Pero hoy día no. Hoy día tenemos claro el pecado que hacemos, ¿ya? Y quien no lo tenga, no sé, tendrá que leer o estudiar más, pero lo tenemos. Entonces, la solución yo creo que, mira, me tocó participar en el año
89, creo que por ahí, es justamente lo de cambio climático, en un proyecto FIA. Y al final era el asunto en donde veíamos lo que iba a pasar en un escenario muy complejo y en un escenario no tan complejo. Y lo más interesante era que los colegas mayores de ese entonces decían, bueno, lo que hoy día recomendemos que va a ocurrir, a lo mejor no va a ocurrir y ahí nosotros nos vamos a dar las manos, o va a ocurrir, o sea, no importa, pero no vamos a estar. Desafortunadamente ocurrió. O sea, lo que se predijo de que iba a ocurrir con el clima, los efectos que iba a tener sobre frutales, lo que iba a tener sobre cultivos, están ocurriendo. Entonces, sí lo cuantificamos. Las medidas, colocamos las medidas, las escalas de medidas están ahí. Seguramente dentro de poco habrá una licitación para ver qué vemos con el efecto del cambio climático nuevamente. Ya, sí. Entonces, todas estas cosas quedan almacenadas. Es un poco mi raspacacho, diríamos, un buen chileno, que digo, por favor, si hay material, ya hay estudios, tomémoslo, hagamos un esfuerzo con los recursos que tenemos disponibles en este país y vamos hacia allá a aplicar medidas. Y a los jóvenes, hoy día recorría la misma universidad, sectores llenos de colillas de cigarrillo, qué sé yo. Por favor, no es que no nos ponen una cajita, no, traiga usted la cajita, pues. Si usted, usted es consciente del medio ambiente, usted me habla a mí que los mayores no lo hemos sido, los mayores ya estamos haciendo nuestra parte, entregando soluciones, qué sé yo. Bueno, partamos de jóvenes, usted coloque la cajita o no vote ahí. Son tremendamente contaminantes, me acordé de las colegas, una colilla es pero terrible. En su mochila, no le en su estoy diciendo pantalón. que no fume, allá cada cual, si se da. Claro. Pero es contaminante, de agua, de suelo, enorme. Y así, ¿ves? Entonces, yo creo que los protocolos están a nivel internacional y también los tenemos en Chile, a lo mejor fortalecer más los laboratorios, sí. Esa es una inversión que no te la va a hacer los privados mientras no vea un negocio. Claro. Por lo tanto, tiene que ser el Estado el que tiene que partir. Yo veo que los laboratorios hoy día, con gran esfuerzo, los colegas en las universidades, tremendo, porque para ganarse un proyecto cuesta mucho, Sí. para financiar un laboratorio mayor, para poner los protocolos a punto, hay que tener gente, ¿verdad? Es caro. Claro. Entonces, de nuevo, podemos hacer parte de la canción, escribirla, pero no podemos tocarla en su conjunto. ¿Ya? Ahí necesitamos que haya conciencia, ¿ya? Para poder tener. Después a lo mejor entrarán otros. Pero entregar esa conciencia, porque claro, yo me pregunto de qué sirve progresar si no vamos a tener un lugar donde vivir o de disfrutar. Creo que también cabe ese silogismo, porque claro, es de eso también la sostenibilidad. La última pregunta, ya cerrando este bloque, también nos respondía la inteligencia artificial, Tamara, la sostenibilidad, bueno, tú también lo has hablado y claro, al parecer es un elemento que nos hace falta, la sostenibilidad también en el momento de articular el trabajo interdisciplinario, como también establecía el profesor, también la especialista, tenemos que avanzar hacia allá. Sí, de todas maneras, hay que avanzar hacia un futuro, yo creo, más sostenible en todos los ámbitos, ya sea desde la producción alimenticia, la producción industrial. Bueno, yo llevo varios años estudiando el área de Puchuncaví Ventana, donde se avanzó con el cierre de la fundición. Produjo un desastre bastante importante ambiental, o sea, estamos hablando de niveles de arsénico, de cobre en el suelo superficial, o sea, inimaginable en verdad. Entonces yo creo que vamos avanzando, quizás vamos un poco más lento que lo que se requiere para los niveles que estamos viviendo actualmente, donde debido al cambio climático todo está acelerando mucho más. Y donde también tenemos escenarios que no sabemos lo que va a pasar, como por ejemplo el aumento de la temperatura del mar. Hubo un aumento sin precedente, entonces eso afecta a todo el ecosistema. Entonces el flujo de agua, la lluvia, entonces todo es un ciclo. Entonces ya que estamos bajo un gran nivel de incertidumbre, entonces tenemos que colaborar. Cada uno, yo insisto, es labor de cada uno, no solo de los que hacemos ciencia, de los que trabajamos y de los que formamos, sino que de todas las personas en poder mejorar la situación actual.
Sí, me acordaba también de esa responsabilidad que todos tenemos que tomar. Bueno, me acuerdo de Quintero Puchuncaví, las estaciones de monitoreo se quedaron cortas. Bueno, una situación que esperamos que ahí se revierta, por lo menos se avanza en ese ámbito. Finalizamos esta parte de nuestro multiverso, pero sin antes agradecerles por haber estado con nosotros, a la doctora Yanay Casas Ledón, investigadora asociada del Centro de Recursos Hídricos y para la Agricultura y la Minería, CRIAM. Muchas gracias, Yanay, por haber estado con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes por tan interesante conversación y tema a debatir. Y así que gracias. Muchas gracias. Saludos también para allá, para el CRIAM. También saludamos al doctor Marco Sandoval Estrada, académico y director del Departamento de Suelos y Recursos Naturales de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción, Campus Chillán. Muchas gracias, profesor. Gracias a ustedes por permitirnos difundir esto del suelo en este día que es el Día del Suelo y poder tomar conciencia de la importancia de él. Entonces, siempre le digo a mis alumnos, al suelo no hay que mirarlo por el suelo. El suelo es mucho más que lo que a veces nos imaginamos. Y la casa no se construye por el techo, se parte por los cimientos, ¿ya? Y acá el suelo son los cimientos. Así es, al parecer tenemos que mirar con mucha mayor conciencia esa importante parte de nuestra vida. Doctora Tamara Gorena Hernández, ingeniera agrónoma, docente e investigadora en rehabilitación de suelos de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción. Muchas gracias, doctora, por haber estado con nosotros hoy. Muchas gracias por la invitación y nuevamente un llamado a hacer conciencia y a cuidar nuestros suelos en este día. Así es, este día 5 de diciembre, el Día Mundial del Suelo, a tomar conciencia para que tengamos un futuro